Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada de hoy es Michelle Villavicencio. Michelle es abogada de profesión, máster en comunicación política y empresarial y consultora de aquella rama. Le hemos invitado a nuestro programa, Michelle, para que nos comente, nos diga cómo votarán las generaciones Y y Z, millennials y centennials, en las próximas elecciones presidenciales. Un tema que probablemente, digo probablemente, muchos de los candidatos a la presidencia de la República no lo tienen en su agenda. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, William. Gracias a usted por la entrevista. Es un gusto para mí estar con usted y un saludo enorme y un abrazo a su audiencia. Bueno, la pregunta de cómo votarán los jóvenes, yo creo que más bien hay que hacérsela desde el punto de vista es, ¿los políticos saben comunicarse con los jóvenes ahora? ¿Saben comunicarse con los millennials y con los centennials? Yo creo que no mucho. Yo creo que los políticos hoy siguen en la misma línea de desconocer un poco cuáles son las principales necesidades de sus públicos e incluso de desconocer quién va a ser su electorado en estas nuevas elecciones. Exacto. No he visto ningún político hasta ahora acucioso en el sentido de poder estudiar más allá de lo que le dicen las encuestas generales, de estudiar con quién va, o sea, quién va a ser su público objetivo en estas nuevas elecciones, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es de un estudio que nosotros hemos realizado que el 34% del electorado corresponde a la generación millennial y el 31% de los electores que vienen para el próximo año es de la generación Z, que es la generación centennial. Es decir, tenemos un 65% del electorado que es básicamente digital. Los centennials, de hecho, son nativos digitales ya, es una generación nativa digital. Exacto. Los centennials, digamos, nos hemos introducido, los millennials, perdón, y nos hemos introducido porque estoy con las justitas dentro del rango de los millennials, nos hemos introducido en el tema de las redes sociales, pero ya es parte de nuestra forma de comunicarnos, es parte de nuestra vida diaria. Entonces, por eso le planteaba yo más bien la pregunta, mi estimado William, de si los políticos, de mi estimado Wilman, si realmente los políticos saben cómo comunicarse con esta gente. Entonces, yo creo que no. Ahí entra una pregunta y la idea es, ¿cómo se comunican o no se comunican? No saben cómo hacerlo. A ver, yo creo que ayer me hacían una pregunta y me decían que cómo ha cambiado la comunicación hoy a partir de la pandemia y el giro que dio el tema del distanciamiento social hacia, digamos, engrosar la lista de nuestras comunidades en las redes sociales. Los seres humanos somos seres gregarios, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, buscamos las formas de poder interrelacionarnos, de poder comunicarnos, de poder mantener estas comunidades. Antes eran comunidades físicas, antes eran comunidades sociales que teníamos en los barrios, en el grupo de amigos, pero ahora lo propio se ha trastocado y se ha transformado o se ha convertido en una prioridad entre las redes sociales que han hecho que busquemos una comunidad mucho más grande a partir de las redes. Sin embargo, no hay una transformación comunicacional en cuanto a lo que tiene que ver con lo político, porque como usted sabe, el tema de las redes sociales y el tema de esta introducción y este cambio comunicacional que tuvimos viene a partir del 2000. Entonces, no es que la pandemia nos hizo conocer ahora nuevas metodologías de comunicación, no. Los jóvenes ahora, de hecho, ya se comunican ahora y se comunican desde antes a través de redes sociales. Su interés en las redes sociales incrementó porque es una forma mucho más fácil de generar estas comunidades sociales, como le decía. Antes uno tenía que salir a buscar a los amigos. Ahora, desde el sillón de su casa, usted puede tener una comunidad de amigos, incluso en el otro continente. No necesita ni siquiera moverse de su casa. Bajo esta premisa, mi estimado William, lo que esto ha devenido más bien es que nosotros vivamos en comunidades, que vivamos en una hipercomunicación. Lo que ha hecho esto es que vivamos en una hipercomunicación que ha provocado incluso un poco que los cerebros estén cansados de tanta comunicación. Porque si usted se pone a ver, recibimos alrededor de entre 3.000 a 4.000 mensajes diarios. Si a esto le sumamos que los jóvenes tienen alrededor de un 60% de los jóvenes tienen un desinterés
por la política, más los mensajes que le llegan, más la información que reciben. Esto quiere decir que estamos hipercomunicados, hiperconectados y realmente vivimos en una etapa de cerebros cansados. Y que lleva una saturación. Pero Lleva una saturación. ya lo decía usted, Michelle, 34% millennials, 31% centennials. Es decir, de 13 millones de votantes, estamos hablando de más del 60% que decidirán en las urnas al nuevo gobernante. Y este nuevo gobernante, penosamente, no sabe cuál es su público objetivo ni cómo comunicarse con él. Exactamente. Y ahora lo que yo quiero comentarle a partir de eso, la comunicación, como le decía, no es que ha cambiado en el tema político, porque nosotros ya estábamos introducidos en el tema de las redes sociales. Claro. Lo que pasa es que los políticos siguen usando las herramientas, las redes sociales y la forma de comunicación digital de la misma forma. Ese sí es un problema, porque al no saber comunicarse con esas audiencias, que ya no solamente se limitan a los jóvenes, sino a toda la audiencia en general, a todos los públicos que ahora se mantienen en las redes sociales, mantenemos y engrosamos, de hecho, el distanciamiento y el desinterés que provocan los políticos o los discursos políticos ante el electorado joven. ¿Por qué? Por tres razones, básicamente. Porque la comunicación de los políticos sigue manteniéndose en la línea de lo técnico, de lo no cotidiano, de lo que no le es útil a la gente, de ser meramente información lógica, de no tener un desarrollo del mensaje que contemple el interés de la gente. Y aparte, el cierre de todos los mensajes siempre son informativos. Tenemos una estructura bastante aburrida, bastante técnica, bastante monótona de comunicación de los líderes políticos que sigue manteniendo la misma línea. Ahora los políticos dicen, yo ya estoy en las redes sociales y yo ya estoy haciendo mi campaña digital. No es lo suficiente. No se trata solo de estar en las redes. No se trata de tener Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o Snapchat o cualquiera de las redes que utilicen los jóvenes. El tema es poder saber dónde tengo que llegar, porque si bien es cierto, la información, la data que nosotros recibíamos antes de forma, digamos, analógica, nos ayudaba a segmentar, digamos, los grupos digamos, por sectores, digamos, de la parroquia de Cotocollao, el Valle de los Chillos, claro. lo que tengo en el sur, o por quintiles, claro. Sí. Ahora lo propio lo podemos transformar en hipersegmentación en las redes sociales, porque gracias a la tecnología ahora tenemos esa oportunidad de poder llegar incluso mucho más milimétricamente y de una forma muchísimo más asertiva a relacionarnos con los jóvenes. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten generar esta hipersegmentación. Es decir, yo puedo llegar a saber o puedo llegar con mi mensaje a estos millennials, sí, pero estos millennials por su interés, por su profesión, por el lugar donde viven, por sus aficiones, por sus hobbies, por la tendencia política, por todo esto que hace que la comunicación sea mucho más empática y efectiva. Ahora, entonces, ¿cómo tendría que ser el mensaje del político hacia esas comunidades digitalizadas, por denominarles así? A eso iba, mi estimado Wilman, justamente a decirle que cuando nosotros empezamos a escuchar las necesidades de la gente, empezamos a sentir o empezamos a observar y a ser más meticulosos de lo que quieren estos votantes, de lo que quieren estos electores, vamos a conseguir el objetivo, que es ¿cuál? En cualquier tipo de comunicación, usted lo que busca es un cambio de actitud. Usted quiere que la gente reaccione y haga algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo? Cuando usted quiere un favor de un amigo, un favor de una persona, usted no le llama el día viernes en la mañana, no le ha visto, digamos, no le ha visto meses, no le ha visto años, y le llama y le dice, hola Wilman, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Quiero pedirte un favor, préstame unos $200. El otro se va a quedar así como, ¿y esto qué pasa? No entiendo, ¿no es cierto? Hay un atrevimiento, digamos. Lo mismo es con el electorado. Usted tiene que primero hacer un acercamiento, un abordaje, llamarle, o sea, en este sentido, en este mismo ejemplo que le pongo, llamar, hola William, hace meses no sé de ti, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá? Cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Cómo has pasado? Más escuchar. Escucha empática. Entonces yo genero un ambiente de confianza.
Luego del ambiente de confianza, yo tengo, digamos, el camino un poco ya hecho como para decirle, mira, luego de haber hablado contigo, te quiero comentar ahora lo que me pasa a mí. Necesito que me prestes, estoy Exacto. pasando por una situación difícil, préstame unos $200 o préstame, ayúdame con este tema. Va a ser mucho más fácil. Lo mismo pasa con el electorado. Al electorado primero hay que conquistarlo a partir de qué? De saber lo que le preocupa, de saber lo que quiere, para que uno tenga una comunicación transformadora de voluntades. ¿Qué es lo que debe tener? Debe saber que hay la necesidad de solucionar un problema, de generar una solución a algo que le pueda suceder a la gente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa de entregar un beneficio? Eso es importante. Ahora, ¿cómo nosotros vemos el tema de la comunicación y cómo debe estructurarse? A través de mensajes cotidianos, a través de mensajes útiles y a Correcto. través de mensajes entretenidos. ¿Por qué no? Porque la política no tiene que ser necesariamente aburrida, como la Exacto. convierten los políticos que solo hablan de política y que solo le hablan al otro político, pero no le hablan al ciudadano. Michelle, yo Dígame. quisiera, en cierta medida, quizás conceptualizar cómo es, ya me ha dicho usted de que hay mucha similitud entre el millennial y el centennial, pero el millennial, ¿cómo es en su personalidad? Es una persona idealista, con un pensamiento social activo, respeta las diversidades y diferencias. El centennial quizás tiene una etapa previa de madurez no tan amplia como la del millennials. Describamos un poco cómo son esos dos grupos sociales tan importantes en el Ecuador, vistos naturalmente desde la instancia político-electoral mucho más. Claro, ahora verá, en estos dos sectores de la población, estos dos electorados que son particularmente, digamos, nuevos Exacto. en su forma de apreciar la política, tenemos una particularidad entre los dos, que ninguno de los dos realmente cree necesariamente en la política. Ellos ya no son de partidos políticos, ellos ya se olvidaron de la tendencia de si soy de derecha, de izquierda. Son personas que se guían o se dejan llevar por las causas sociales. Es decir, preséntame tu causa y yo te diré si es que te sigo, me interesa o no lo hago. Por eso usted ve ahora tantos movimientos, el de las tortugas, de los pañuelos verdes, de las Sí, bicicletas, sí, de los cuidadores del sí, árbol, o sí. sea, estas causas son las que llaman la atención de estas generaciones. ¿Por qué? Porque ya se olvidaron del tema del carnet del partido político, de ir al meeting, de ir a las reuniones, a las sesiones, ya no existe. Si usted incluso, mi estimado Wilman, recuerda en la charla que nos vimos, donde tuvimos el placer de conocernos, yo tuve el placer de Muchas conocerle a gracias, usted, doctor. usted habrá visto y habrá notado que la mayoría de gente ahí era gente adulta. Sí, sí. ¿No es cierto? Ya no hay millennials, ya no hay centennials que vayan entusiasmados a tener una reunión con el líder político en un mitin, que vayan donde el líder le llama, ya no. ¿Y sabe por qué? Por este desapego que ellos tienen. Ellos ya no les importa pertenecer a una bandera política o identificarse con una tendencia política. Ya no existe, ya no existen las ideologías, existen las causas que me mueven, que me hierven, que hacen que mi identidad se vea estrechamente relacionada con esa causa que me mueve. ¿Y esto por qué? Porque son jóvenes que primero no creen en la política, pero sin embargo hay que destacar algo. Hay un estudio que se hizo en una universidad en Estados Unidos donde determinaba que los jóvenes de las nuevas generaciones, a pesar de que no creen en los partidos políticos, Ajá. sí creen en la democracia y piensan que la democracia no podría existir sin la presencia de los partidos políticos. El tema es cómo los llevan a estos partidos políticos y los mensajes que esto les dan. Si estas generaciones, Michelle, disculpe la No se interrupción, preocupen. se mueven por líneas causales, dentro de esas acciones causales están también sus necesidades de empleo, de acceso a una universidad, de un examen, ser bachiller problemático que se elimine y que le favorezca su accesibilidad a la universidad. Es decir, que tenga ese tipo de realizaciones personales mucho más tempranas, inclusive la línea del emprendimiento, Michelle. A eso iba mi estimado Wilman, justamente a comentarle que de hecho ahora se han desenfocado tanto de lo que los jóvenes quieren que ni siquiera se acuerdan que existe un sector, que existen unas
principales preocupaciones de la ciudadanía. Y empiezan a hablar de unos temas que nada tienen que ver con esa necesidad que está pasando este sector. Entonces, yo hago una propuesta, camiseta talla única, y pongo primero en todas las redes el mismo mensaje, les comunico de la misma forma a todos los sectores, hablo de lo mismo desde Carapungo hasta el sur del país, hasta Chillogallo o cualquier otro barrio por allá lejano. Tengo el mismo mensaje lineal, y no hablo nunca de las principales preocupaciones de la gente. Yo le voy a decir algo que tal vez nadie sepa. Cuando nosotros hacemos una hipersegmentación a través de redes sociales, incluso podemos llegar a saber que los millennials no tienen las mismas necesidades todos. Porque yo puedo tener un sector de millennials, por ejemplo, que ya tiene hijos, que es padre, que se preocupa por la economía de su casa, por tener un trabajo, por llevar el pan a su casa, se preocupa por la educación de sus hijos. Tengo otro grupo también de millennials de la misma edad que en cambio pueden estar preocupados por emprender, por tener un negocio propio, por cómo el Estado les va a ayudar para poder tener mejores oportunidades a partir de desarrollarse individualmente, correcto, no necesariamente de pertenecer a una institución pública. Y otros, en cambio, que van a estar preocupados en el acceso a la universidad, como usted bien dice. Son necesidades distintas. Okay. Por lo tanto, mis mensajes no pueden ser únicos para todas las redes sociales, y los políticos deben empezar ya a olvidarse de la foto en el mercado, de la foto con el perro, de la foto en el parque. Eso ya no comunica nada. El lead, el tipo o la clave para la comunicación es el lead de los mensajes. Acuérdese que, como yo le decía, cuando nosotros empezamos a distinguir el tipo de información que merece cada red social, porque no son iguales, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, el Twitter es una herramienta que no te sirve para hacer campaña política. Sin embargo, los políticos todos están en Twitter opinando, hablando. Eso no te da un voto, porque el segmento que tú tienes en Twitter es un segmento que necesita el minuto a minuto de la información, la noticia, claro, lo que pasa en el mundo. Eso es Twitter. No es un ecosistema digital. Exactamente, pero no es una ventana para poder vender tu producto, para poder promocionarte. Correcto. Facebook, en cambio, por su lado, es una herramienta mucho más emocional. Es una herramienta que es más empática, donde la gente lee, donde la gente visualiza imágenes, donde puede ver un video. Un poco más madura, ¿no? Más cercana, exacto, más cercana, es más emocional. Sí. Luego tenemos Instagram, pura imagen. La gente no lee el lead en Instagram, la gente solo mira imágenes, es 100% de imagen. Sí. Entonces, de estas cosas, cuando los políticos no entienden que tenemos un cerebro triuno, que tenemos un cerebro dividido en 3 partes y que el 90% de las decisiones se toman en el cerebro emocional, porque se toma a partir del cerebro emocional. El cerebro está dividido en el neocórtex, en el límbico y en el cerebro reptiliano. Cuando todos los políticos entiendan esta diferenciación que tenemos, incluso neurológicamente, cuando lean un poco de neuromarketing, cuando lean un poco de la neurociencia, van a entender que no todos reciben el mensaje de la misma manera, y que lo que les impulsa a los jóvenes y a la gente a tomar decisiones son el 90% sus emociones, que se toman a partir del cerebro reptiliano. Michelle, quiero capitular esta grata entrevista preguntándole a los centennials y a los millennials en qué medida lo causal y sus necesidades particulares se agravaron, se afectaron, se motivaron con la presencia de la pandemia. Bueno, yo creo que las necesidades en general de la gente, si los políticos un poco, si la gente en general viera un poco de la estadística, porque las estadísticas y los datos duros nos sirven como para tener una guía de a dónde queremos llevar nuestro mensaje y hacia dónde queremos llevar la comunicación que tengamos con el electorado. Se darían cuenta de que hay estudios, de hecho, donde nos señalan que las principales preocupaciones de la gente atraviesan por lo económico, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Todos tenemos problemas económicos, unos de una forma, otros de otra forma, pero todos tenemos problemas económicos. De otro lado, la comunicación
si se llevara hacia ese lado, entenderíamos que hay públicos específicos donde tenemos que hablar de esas soluciones. Primero, acuérdese, Wilman, que el 70% de la comunicación es percepción. Soluciones generales a la gente, cuando yo le hablo de soluciones generales a la gente, no he solucionado nada. No he hablado de nada porque la gente simplemente no entiende. Para que una propuesta o para que la comunicación de un político sea trascendental o de alto impacto, mis respuestas o mis soluciones, como le decía en principio, la comunicación debe solucionarle un problema a la gente, pero debe ser específica. Debe apuntar hacia dónde voy, qué quiero solucionar, con esto qué voy a lograr, qué porcentaje, cuándo les voy a dar. Porque, digamos, la tónica normal en las campañas políticas es que es ese lugar donde los políticos tienen la libertad de ofrecer trabajo, no se sabe dónde, de ofrecer fuentes de empleo, no se sabe cuándo, dónde hay que ir a dejar la carpeta, solo hablan de miles y miles, exacto. Eso es generalidad. Y eso no decanta y no apunta a ningún sector, no apunta a ninguna emocionalidad, porque lo único que hace es generar falsas expectativas de algo que es muy general. Pero tenemos que ser mucho más específicos y además entender que el 70% de la comunicación es percepción. Si transformamos la percepción de la gente, también vamos a transformar la actitud hacia lo que el votante quiere de mí o lo que expecta de mí. Michelle, gracias por la emocionalidad de su mensaje. No, de qué, gracias a usted. Es Michelle Villavicencio, abogada, máster en comunicación política y empresarial, en su participación aquí en El Testimonial. Muchas gracias por sus muy importantes orientaciones comunicacionales que, claro, esperamos que puedan ser vistas y entendidas por los candidatos a la presidencia de la República en el Ecuador. Le agradezco muchísimo, Wilman. Espero que les sea útil esta información que he compartido hoy con ustedes. Para mí es un verdadero placer, porque hacer lo que a uno le gusta, yo creo que no tiene precio. Entonces, disfruto mucho de esto y ya sabes, estoy a las órdenes y muchísimas gracias por la invitación. Buena suerte. Muchas gracias, Michelle. Gracias a usted.